Muchas gracias a todos los que están conectados. Son las 8 en punto, así que vamos a dar inicio a nuestro lunes de salud. Estoy súper contenta de tener el día de hoy a la doctora Ischel Palacios. Para quienes no la conocen, les voy a decir sus credenciales. Ella es médico veterinaria egresada de la UNAM con mención honorífica. Tiene una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos por la UNAM. Tiene una certificación en suplementación de nutracéutica por la Universidad G+. Y por favor no se me ofendan. Recuerden que la medicina veterinaria y la medicina humana son muy similares y hay varias, si no es que la mayoría de las funciones humanas y en animales y mascotas que son muy, muy, muy similares. Así es que por eso un médico veterinario puede hablar perfectamente de estos temas de medicina humana. Y pues tenemos el honor de tener aquí con nosotros a la doctora Ischel Palacios, que nos va a hablar sobre todos los beneficios del omega 3. Así es que mil gracias, doctora. Te dejo con nuestra audiencia. Muchas gracias, Clau. Pues hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como bien dijo Clau, sí, la medicina veterinaria al final está muy relacionada con la medicina humana. Las bases son exactamente las mismas, pero pues de cualquier manera, si tienen dudas, por favor háganmelo saber, ¿vale? Voy a detener mi video para que no tengamos por ahí problemas con la conexión y con el audio. Perfecto, entonces comenzamos. Si tienen cualquier duda, por favor, váyanmelas comentando. Entonces, empecemos por una breve descripción sobre qué son los ácidos grasos. Los principales componentes de todas las grasas son los ácidos grasos. Aquellas grasas que contienen una gran proporción de ácidos grasos saturados son sólidas a temperatura ambiente y se conocen como grasas saturadas. Estas son generalmente de origen animal, como la manteca, el sebo o la mantequilla. Por el contrario, la mayoría de las grasas vegetales son ricas en ácidos grasos que llamamos poliinsaturados o monoinsaturados y son líquidas a temperatura ambiente generalmente, aunque llegan a haber algunas excepciones. En algunas de sus clasificaciones, los ácidos grasos pueden ser saturados. Esto quiere decir que todos los átomos de carbono están ocupados por hidrógenos. Pueden ser monoinsaturados, es decir, que tienen algo que se llama doble enlace. Si se fijan en donde está el dibujito amarillo, allí se alcanza a ver que hay un doble enlace. Eso lo que hace o lo que permite es que los ácidos grasos sean un poco más flexibles y esto les da mejores funciones dentro del organismo. Y tenemos los ácidos grasos poliinsaturados que tienen más de un doble enlace. Estos últimos, que también llamamos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, son componentes muy importantes en la dieta, ya que participan en múltiples procesos fisiológicos y van a cumplir un rol estructural en el organismo, ya que forman parte de las membranas celulares. La membrana celular es lo que se encuentra alrededor de todas las células y prácticamente nos da toda la estructura que tiene nuestro cuerpo. Algunos ácidos grasos se clasifican como esenciales, ya que no pueden ser sintetizados por el cuerpo y son muy necesarios para muchísimas funciones vitales. Por lo tanto, sí o sí tienen que estar en la dieta. Estos son los de las familias omega 6 y omega 3. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son precursores de una familia de compuestos que son sustancias que nos van a ayudar a muchos procesos para mantener una buena salud. Seguramente han escuchado hablar de las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, sustancias involucradas en la inflamación. Esto nos va a ayudar a mantener un nivel balanceado en omega 3 y en omega 6 en la dieta
ya que son sustancias que funcionan conjuntamente para promover la salud. Algunos beneficios que nos pueden dar pues son disminución de la inflamación, etcétera, pero ahorita lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando. ¿Cuál es la importancia que tienen estos ácidos grasos? Bien, más o menos en los años 70, muchos científicos observaron que los esquimales en Groenlandia consumían una dieta muy alta en grasas que provenía de lobos marinos, que provenía de ballenas y de muchos peces. Y notaron que esta población tenía una incidencia muy baja en enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces empezaron a hacer muchísimos estudios. El tipo de grasa que consumían los esquimales contenía grandes cantidades de la familia omega 3 principalmente. Estos son el ácido eicosapentaenoico, o sea, EPA, y el docohexaenoico, o sea, el DHA, que de ahora en adelante voy a llamar así porque son nombres muy largos y un poquito enredados. Han hecho muchísimos más estudios y en algunos otros demostraron que aquellas poblaciones que tenían un alto consumo de pescado, como los esquimales, los japoneses, los coreanos, taiwaneses, entre otros, no solo presentaba una tasa muy baja de infartos al miocardio, sino que también de muchas otras enfermedades como la hipertensión, artritis reumatoide, inclusive vieron que había menos incidencia de violencia y depresión. A partir de los años 80 se reconoció la importancia de los omega 3 también en otras actividades como en la función visual y cerebral tanto de niños como de adultos. Actualmente existen muchos estudios que nos indican que el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 específicamente, producen cambios variables en la homeostasis, es decir, en el equilibrio que existe dentro del organismo. Pero ¿dónde encuentro los ácidos grasos o cómo los puedo consumir? Pues existen un montón de fuentes alimentarias, como el ácido linoleico, en aceites de origen vegetal, especialmente aceites como el de soya, de linaza, de cánola, entre muchos otros, y algunos frutos secos como la almendra, como la nuez, como los cacahuates, entre muchos otros. Pero específicamente el EPA y el DHA se encuentran tanto en animales como en vegetales de origen marino, particularmente en pescados que tienen un elevado contenido de grasa, como son el atún, el salmón, el jurel, entre algunos otros. Aceites de pescado específicamente y, por supuesto, en algunos suplementos. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿O cuál es la dosis? ¿O existe una dosis? Pues existen muchas organizaciones e instituciones que han estudiado cuáles son las cantidades que debemos de consumir de estos ácidos grasos. Y entonces, particularmente hay una muy importante o sobre la que se basan muchísimos estudios, que es la Sociedad Americana del Corazón. Esta sociedad se dedica a estudiar absolutamente todo lo que tenga que ver con la salud cardiovascular y con aquellas cosas que le hacen bien y mal. Y entonces ellos nos dicen que las personas adultas deben de consumir pescado al menos 2 veces por semana y esto nos va a ayudar a que tengamos un consumo mínimo de 500 miligramos a 1 gramo de EPA más DHA. Que para pacientes que tengan enfermedades coronarias, las recomendaciones son de 1 gramo diario de EPA más DHA y que de preferencia esto venga o de aceites de pescado o bien de suplementos que estén hechos a base de pescado. Que para pacientes que tengan hipertrigliceridemia, esto es que tengan los niveles de colesterol y de triglicéridos altos, se recomienda un suplemento que tenga de 2 a 4 gramos de EPA más DHA con la finalidad de ayudar a que disminuyan los triglicéridos desde un 20 hasta un 40% con respecto a los niveles que manejan. También nos dice que las mujeres embarazadas deberían de tomar una dosis de entre 300 y 600 miligramos extras de DHA, es decir, 1.6 gramos de DHA.
Pero ¿cuáles son los beneficios de ácidos grasos o por qué es tan bueno tomar estos ácidos grasos? Bueno, pues nos van a ayudar en un montón de cosas. Nos van a ayudar en el metabolismo de las grasas dentro del cuerpo. Desde los años 50 se observó que la sustitución de grasa animal por aceite vegetal en la dieta de los humanos nos ayudaba a disminuir las concentraciones de colesterol que hay en la sangre. En 1957 se comprobó que el consumo específico de ácido linoleico en la dieta ayudaba a disminuir la concentración tanto de triglicéridos como de colesterol hasta en un 50%. Y además que este ácido nos ayudaba a cambiar la distribución que se encontraba en el colesterol, del colesterol en el plasma y los tejidos, así como el metabolismo que este tenía. Les voy a explicar brevemente el proceso de inflamación. Prometo no aburrirlos muchísimo con bioquímica, pero es importante que lo mencionemos, ¿sale? Entonces, como vimos desde un inicio, los ácidos grasos, específicamente el ácido araquidónico, es un componente de la estructura de la membrana celular. Este se va a liberar durante las primeras etapas del proceso inflamatorio. Y posteriormente, se van a liberar algunas enzimas conocidas como lipooxigenasa y ciclooxigenasa que van a desencadenar toda una cadena inflamatoria. Lo que hacen los ácidos grasos es que van a entrar en las membranas celulares y van a intervenir o van a impedir que se desarrolle toda esta cadena inflamatoria, sustituyendo, entonces van a disminuir la producción de estas sustancias inflamatorias como los leucotrienos, las prostaglandinas, las lipoxigenasas, etc. Además, nos van a ayudar a combatir justamente o a competir justamente contra la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Y con esto nos van a ayudar a disminuir los procesos inflamatorios. ¿Qué otros beneficios tenemos? Pues se ha descubierto que tanto en animales como en humanos, dietas ricas tanto en EPA como en DHA nos van a ayudar a determinar el tipo de grasas que se van a acumular en los tejidos del feto. Por lo tanto, nos van a ayudar a un adecuado desarrollo de muchos órganos y sistemas, principalmente del sistema nervioso. Durante la gestación, los ácidos grasos van a ser componentes estructurales, particularmente del cerebro, de la retina, y nos van a ayudar durante todo el desarrollo del feto. Se ha mostrado que aquellos hijos que tuvieron madres suplementadas con aceites de pescado que eran ricos en DHA durante el embarazo y la lactancia, tenían mejores resultados en diferentes pruebas cognitivas a los 4 años de edad que aquellos pacientes que no fueron suplementados. Se ha estimado que aproximadamente 600 miligramos de ácidos grasos son transferidos a los fetos durante la gestación. Durante la lactancia es súper importante, ya que la composición de los ácidos grasos de la leche se va a modificar con la dieta materna. Y se ha observado que incrementos de DHA en la leche nos van a ayudar a mejorar tanto el desarrollo cognitivo como muchas funciones en los bebés. Y esto va a ser inclusive en periodos tardíos de la lactancia, es decir, aquellas mamás que van a estar lactando a sus bebés hasta los 2 o inclusive 3 años de edad, es súper importante que durante todo este periodo tengan un consumo bastante alto de DHA. Como había mencionado, desde 1 gramo 300 hasta 1 gramo 600, tanto de EPA como de DHA. En los niños va a ayudar a la diferenciación tanto de preadipocitos como de adipocitos, esto es, del tipo de células de grasa. Esto va a generar que incrementen muchos receptores dentro del organismo y particularmente esto nos va a ayudar en, como decía, en el desarrollo cognitivo. Entonces se ha observado un IQ muchísimo más alto en aquellos niños que son suplementados
desde edades tempranas. Entonces, si tenemos mamás que fueron suplementadas desde antes de la gestación, durante todo el periodo de gestación y de lactancia, más dosis adecuadas durante los primeros años de vida, se ha demostrado que son niños que tienen IQs más altos, que tienen menores predisposiciones a desarrollar enfermedades como déficit de atención, que son niños que pueden desarrollarse o desenvolverse mejor a nivel social, que son niños que tienden a tener menos conductas violentas o menos respuestas violentas solamente por la suplementación de ácidos grasos. En diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? Esta es una enfermedad que nos va a causar un incremento en las cantidades o en los niveles de azúcar en sangre. Y entonces, esto tiene que ver con todo el organismo, tiene que ver con el metabolismo de las grasas, con cuál es la respuesta cardiovascular que se tiene, entre muchísimos otros problemas. Y entonces, lo que va a generar es que los receptores de insulina van a van a tener una respuesta más favorable o van a responder más fácilmente a la insulina. También nos va a generar una protección a las células del páncreas, que es causado por los radicales libres que se generan en la diabetes. Obviamente nos va a causar un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 y va a haber una disminución en la cantidad tanto de ácidos grasos como de colesterol en la sangre y va a disminuir los factores de resistencia a la insulina. En la obesidad nos va a ayudar a disminuir muchísimos, la producción de muchos genes que van a incrementar la producción de grasa. Entonces, si se bloquean esos genes, va a disminuir la producción de grasa en el hígado. También, como ya había mencionado, nos va a ayudar a mejorar el metabolismo de grasas, es decir, nos va a ayudar a que esta movilización de grasas dentro del cuerpo sea muchísimo más eficiente y no se acumule. Y la obesidad actualmente es considerada una enfermedad inflamatoria. ¿Por qué? Porque se han medido muchísimos factores como la proteína C reactiva, como la interleucina C, como el factor de necrosis tumoral 6, como la leptina, que son algunos marcadores de inflamación. Por lo tanto, si ya acabamos que los ácidos grasos van a bloquear toda la cascada de inflamación, que van a bloquear la producción de tromboxanos, de leucotrienos, de interleucinas, nos van a ayudar a disminuir el proceso inflamatorio que hay durante la obesidad. ¿Qué hay del sistema cardiovascular? Bien, pues van a tener efectos antitrombóticos, ya que van a evitar que se peguen, que se adhieran las plaquetas a las arterias. Nos van a ayudar a prevenir la arteriosclerosis al reducir las concentraciones de colesterol que hay en el plasma. Van a intervenir en procesos inflamatorios. En pacientes que tengan hipertensión, nos van a ayudar a disminuir la presión sanguínea. Nos van a ayudar a reducir la concentración de triglicéridos que hay en plasma y nos van a ayudar a disminuir el colesterol total. Específicamente, la acción que regula el trabajo cardíaco de los ácidos grasos tiene que ver con la relación en la capacidad para inhibir, 1, los canales de calcio tipo L en las células cardíacas, 2, el efecto que tienen las grasas, el colesterol en la rigidez de las venas, o sea, van a favorecer el que los vasos sanguíneos sean muchísimo más flexibles y por lo tanto puedan trabajar mejor. Y además van a hacer que el músculo cardíaco pueda funcionar de una manera muchísimo más armónica. Es decir, van a evitar que se formen algunas arritmias que suelen suceder en el corazón cuando tenemos depósitos de grasa. Sobre el sistema nervioso, tiene que ver con un montón de funciones. Me parece que este es uno de los sistemas en donde tienen muchísimo más impacto. ¿Por qué?
ya lo había mencionado, son esenciales para un desarrollo adecuado y un funcionamiento adecuado del cerebro y de todo el sistema nervioso. Los ácidos grasos se van a acumular particularmente en la retina y en la corteza cerebral y nos van a ayudar a corregir algunos problemas visuales, algunos problemas cerebrales en pacientes que tienen una deficiencia demostrada. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la ubicación, ansiedad, la habilidad de aprendizaje, de memoria, entre otros, que se ven favorecidos, es decir, que mejoran cuando tenemos un consumo alto de ácidos grasos. La deficiencia del consumo de ácidos grasos omega 3 se ha relacionado con problemas, por ejemplo, de depresión, de violencia. Se ha demostrado que el consumo de DHA en la dieta puede llegar a tener efectos protectores en contra de un aumento en la hostilidad de alumnos que están bajo muchísimo estrés, bajo condiciones, ya saben, exámenes finales, 1000 tareas que entregar, etcétera. Solamente el consumo de DHA ha logrado bajar los efectos secundarios que tienen esas condiciones de estrés, de estrés extremo. Existen varios estudios que nos dicen o que nos han demostrado que tienen un efecto neuroprotector, es decir, que los ácidos grasos tienen la capacidad de proteger las neuronas. Especialmente en lesiones que han sido inducidas por isquemia, es decir, cuando no llega adecuadamente la sangre a algunos órganos, entonces estos órganos no tienen oxígeno, no tienen nutrientes, eso se llama isquemia. Y cuando tenemos problemas particularmente neuronales, sucede que se empiezan a producir neurotransmisores, que ya hemos hablado o que ya nos han platicado de ellos en otras sesiones. Los neurotransmisores son aquellos que nos van a ayudar a comunicar una neurona con otra. Pero cuando tenemos desórdenes a nivel neuronal, estos neurotransmisores se producen en exceso y entonces nos van a generar una toxicidad, van a generar daño a los tejidos que están alrededor. Esto se llama excitotoxicidad. Y esto pues nos va a ocasionar problemas muy graves y en algunos casos inclusive muertes neuronales. Los ácidos grasos nos ayudan justamente a prevenir este tipo de problemas. En algunos animales con diabetes mellitus, la suplementación con omega 3 ha prevenido el deterioro de neuronas que genera la neuropatía diabética. Una neuropatía diabética es, entre otras alteraciones, sensaciones que no son interpretadas adecuadamente y que nos generan dolor. Y bueno, en animales esto ya está comprobado, aún se están haciendo estudios en humanos para ver si realmente pueden tener este mismo efecto y prevenir la neuropatía diabética. Hay otras investigaciones que se han enfocado en cuáles son los efectos neuroprotectores que pueden tener en el Alzheimer, ya que los pacientes que tienen estas enfermedades se ha detectado que tienen bajos niveles de DHA tanto a nivel plasmático, es decir, en la sangre, como en las membranas celulares. En algunos modelos animales también se ha observado que dietas ricas en EPA y DHA disminuyen la acumulación de un péptido que se llama beta-amiloide. Este péptido beta-amiloide se produce o se acumula en las células, impidiendo que puedan realizar sus procesos naturales o los procesos normales que deberían de hacer, y entonces lleva a muchísimas neuronas a morirse. Particularmente esto se ha estudiado en neuronas. Entonces, esta acumulación beta-amiloide se ha observado en enfermedades como Parkinson, como esclerosis múltiple, como esquizofrenia. Entonces, dietas que son ricas en DHA y en EPA nos ha ayudado a disminuir la producción de este beta-amiloide hasta en un 70%. Con respecto al cáncer, pues también se trata de una enfermedad inflamatoria.
Entonces, al bloquear la respuesta inflamatoria, nos va a generar que se bloqueen muchísimos caminos que nos llevan al cáncer. Primero que nada, nos va a ayudar a retrasar el crecimiento de tumores primarios y metástasis. La metástasis es cuando viajan las células cancerígenas a otros órganos. Va a inducir la apoptosis. ¿Esto qué es? Que las células que detecten que están creciendo inadecuadamente o que no están haciendo un trabajo adecuado o un trabajo completo, se mueran y entonces no se sigan reproduciendo. Nos va a ayudar a reducir así la proliferación de las células neoplásicas, van a inhibir el desarrollo de algunos tipos de tumores y van a generar un efecto protector en las etapas iniciales del desarrollo de cáncer cuando se administra un agente carcinogénico, es decir, nos van a proteger de algunos tóxicos que hay en el ambiente o que se inducen en laboratorio para que no se desarrollen estas células cancerígenas. En enfermedades inflamatorias intestinales tienen un montón de efectos porque como hemos dicho antes o como he dicho antes, van a bloquear el proceso inflamatorio. Entonces, existen un montón de estudios, tanto en animales como en personas, que han demostrado que van a inhibir la producción de sustancias proinflamatorias. En un estudio con ratas, por ejemplo, vieron que aquellas que tenían colitis ulcerosa, que es una enfermedad que nosotros los humanos presentamos muchísimo, se alimentaban con aceite de pescado y entonces disminuía la cantidad de marcadores que nos indicaban daño celular. Muchos resultados de algunos pacientes humanos suplementados con omegas 3 nos permitían ver una mejoría tanto en los síntomas, es decir, ya no tenían tanta inflamación, ya no tenían tanto dolor, ya no tenían tanto gases y disminuían también la tasa de recaídas. Los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales son pacientes que comen algo y les cae mal y otra vez tienen un cuadro súper grave. Entonces, el simple hecho de suplementarlos con omega 3 disminuía la tasa de recaídas que había entre estos. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónico-degenerativa que se va a caracterizar porque hay una inflamación importante en todas las articulaciones y va a haber una destrucción progresiva de los tejidos que las conforman. Es decir, el hueso que hay justo dentro de la articulación, el cartílago, el líquido sinovial, que es el líquido que vive dentro de las articulaciones, cambian cuando tenemos un proceso inflamatorio de este tipo. Actualmente, el tratamiento de esta enfermedad consiste en el uso de antiinflamatorios severos o potentes, inmunosupresores, y estos llegan a tener un montón de efectos a largo plazo. Nos pueden lesionar hígado, riñones, nos pueden generar úlceras gástricas, entre muchos otros efectos. Por lo tanto, se ha estudiado muchísimo desde los años 80 cuál es la aplicación que podríamos tener con los omega 3 y se ha demostrado que mediante la suplementación con aceites de pescado se puede reducir casi en un 50% los niveles de sustancias inflamatorias o sustancias proinflamatorias. Esto lo que va a hacer es que va a repercutir en los síntomas, es decir, los pacientes dejan de sentir dolor, los pacientes ya no tienen tanta tensión o rigidez articular, pueden mejorar su movimiento y por lo tanto mejora mucho su calidad de vida, además de que permite reducir significativamente la cantidad de antiinflamatorios no esteroidales que se utilizan en ellos y por lo tanto pues reducimos el riesgo de producir todas estas lesiones que les mencionaba anteriormente.
Ahora, con enfermedades renales. La terapéutica de las enfermedades renales consta tanto de una parte médica, es decir, dar fármacos que van a ayudar a mejorar mucho la parte renal, como un manejo nutricional. Este último es súper importante, ya que puede hacer la diferencia o una diferencia muy relevante en cuanto a cuál es la calidad de vida y sobre todo cuál es el tiempo de vida que tenga un paciente. Los tratamientos nutricionales incluyen recomendaciones dietéticas muy estrictas, como pueden ser la disminución del consumo de fósforo, del consumo de potasio, muchísima menor proteína, y además esta proteína debe ser de alto valor biológico, es decir, debe ser metabolizable adecuadamente. Y junto con una proteína de buena calidad biológica, el pescado nos va a ayudar a dar grandes cantidades de ácidos grasos EPA y DHA. Y sucede que se ha demostrado que en muchos pacientes con enfermedad renal disminuye la proteinuria que estos generan. ¿Qué es la proteinuria? Cuando los riñones no funcionan adecuadamente, no permiten, más bien no hacen un filtrado adecuado de todas las sustancias tóxicas que podemos tener, y entonces se van a acumular en el cuerpo por una parte, y por otro lado se van a fugar muchísimas sustancias que no se deberían de fugar a través de los riñones. Unas de estas son las proteínas. ¿Y esto por qué es grave? Pues primero porque no se van a quedar en el cuerpo ejerciendo las funciones que deberían de tener. Pero por otro lado, lo que sucede con las proteínas es que cuando se empiezan a filtrar a través de los riñones, les causan lesiones. Entonces, el hecho de que se estén filtrando esas proteínas sigue lastimando o sigue dañando los riñones, y entonces lo que va a hacer es un círculo vicioso, en donde si tienen proteinuria porque tenían enfermedad renal, va a empeorar la enfermedad renal porque tienen esa proteinuria. Y se ha demostrado que pacientes que tienen consumos altos de ácidos omega 3 disminuyen tanto la proteinuria como la nefrotoxicidad que pueden generar un montón de medicamentos, no nada más la proteinuria. Otro efecto muy benéfico es que en enfermedades renales lúpicas, es decir, las que son inducidas por lupus, que es una enfermedad inmunomediada, también crónico-degenerativa, también ayuda a mejorar y a cuidar muchísimo las nefronas, que son las células del riñón, que sí funcionan. Y se ha demostrado que tienen un periodo de vida muchísimo más largo en aquellas personas que tienen dietas ricas en ácidos grasos. Otros estudios nos han demostrado o nos han dicho que aparte tienen un incremento en la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Es un valor que nos dice qué tanto funciona o qué tanto no funciona un riñón. Y es un valor súper importante en pacientes que tienen enfermedad renal, porque nos ayudan a decir qué tan rápido está avanzando la enfermedad, qué tan grave es el problema. Entonces, un consumo alto en ácidos grasos nos va a ayudar a mantener una adecuada tasa de filtración glomerular, aún en pacientes en estadios altos, es decir, aún en pacientes que tienen enfermedades renales graves. Otro beneficio es en dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad muy compleja de la piel que se caracteriza, entre otras cosas, por inflamación, enrojecimiento, comezón y lesiones que no son fácilmente controlables. Al igual que, como hablábamos en la artritis reumatoide, es un tipo de enfermedad que se controla principalmente con esteroides, que son antiinflamatorios muy potentes, pero que también tienen muchos efectos secundarios. Hay muchos estudios en donde, por un lado, pacientes que consumen dietas altas en ácidos grasos tienen menor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades. Y por otro lado, aquellos pacientes que ya tienen presente esta enfermedad y son suplementados con dosis altas de ácidos grasos, ayuda a disminuir muchísimo las lesiones, la incidencia de crisis, y logran disminuir
en valores bastante importantes, hasta en un 60-70%, la necesidad de estar utilizando esteroides. En conclusión, los ácidos grasos omega 3, como el EPA y el DHA que he mencionado a lo largo de toda la plática, han demostrado que son súper eficaces en el tratamiento y prevención de muchas enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, de cáncer, entre muchas otras, y que los ácidos grasos van a participar directamente en la modulación de la respuesta inmune, nos van a ayudar a disminuir la inflamación y el daño que se da tanto a nivel de estructura como a nivel de función de las células de todo el cuerpo. Entonces, se continúan desarrollando muchísimos estudios para poder establecer dosis que sean cada vez más específicas para las diferentes situaciones. A nivel alimentario y nutricional, muchísimas estrategias y muchísimas corrientes de estudios se han orientado a que se aumente el consumo de ácidos grasos omega 3 específicamente en la población, especialmente si se considera que en nuestra población, o sea, a nivel occidental, es muy pobre en estos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre de comer pescados, porque no tenemos la costumbre de comer semillas, nueces, etcétera. Lo que más buscamos siempre pues son o los alimentos de origen animal, y principalmente comemos carnes rojas. Nos encantan las garnachas, nos encantan las mantecas, etcétera, y pues realmente eso no solo no tiene ácidos omega 3, sino que está lleno de ácidos grasos saturados, ¿no? Y como ya había mencionado, pues estos no permiten una función adecuada en el cuerpo. Ahora, ¿qué sucede en medicina veterinaria? Pues bueno, esto es lo que yo hago y sucede que mis pacientes pues son estos. Pero mis pacientes tienen exactamente las mismas enfermedades. También desarrollan enfermedades renales, también desarrollan dermatitis atópica, también tienen problemas de comportamiento, problemas de agresión, de agresividad, de ansiedad por separación, también tienen problemas de obesidad. Y pues utilizamos, o bueno, yo uso y recomiendo ácidos grasos, pero realmente pues busco que sean ácidos grasos de buena calidad. Y entonces, pues el laboratorio que yo uso es USANA. ¿Y por qué USANA? Pues como ya vimos, ningún problema nutricional está completo si no tiene una fuente de alta calidad de ácidos grasos y en nuestra sociedad carecemos de ellos. Ay, santo Dios, perdónenme. Ya vimos que nos van a ayudar a intervenir en muchísimas enfermedades, que nos van a ayudar a poder coadyuvar muchísimos problemas, pero es muy importante que cuando lo estemos haciendo no generemos alguna toxicidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que la mayoría de aceites de pescado, que la mayoría de suplementos se obtienen de peces de agua fría, pero estos peces de agua fría vienen con altos niveles de contaminación de metales pesados, entre otros. Entonces, lo que tiene USANA es que lleva un proceso de doble destilación para purificar este aceite. ¿Esto qué significa? Que se va a buscar eliminar todas las toxicidades potenciales que tengamos y además nos va a brindar la cantidad necesaria sugerida por la AHA, que es 1 gramo de ácidos grasos de cadena larga. Una dosis de Biomega, que son 2 cápsulas, nos va a brindar 1050 miligramos de EPA más DHA.
Tenemos una versión junior, es decir, tenemos una versión específicamente para niños que nos va a ayudar a mejorar la relación con la suplementación. ¿Por qué? Porque es una presentación súper rica que les va a gustar a los niños y que muchísimos que yo he conocido inclusive los piden, ¿no? Porque son como muy amigables con ellos. Pero además no solamente están o no solamente nos van a brindar los ácidos grasos de cadena larga, sino que también está fortificado con vitamina D. La vitamina D tiene muchísimos beneficios para la salud, tanto a nivel óseo como a nivel pulmonar. Inclusive recientemente, con todo lo que está sucediendo, se han descubierto efectos benéficos relacionados con el adecuado funcionamiento del sistema inmune. Entonces, es súper importante que tengamos un consumo adecuado de vitamina D y Biomega nos regala 200 unidades internacionales adicionales a lo que podamos estar consumiendo en la dieta. Entonces, pues, espero haber sido clara. Traté de ir como un poquito rápido porque era un montón de información, pero si tienen alguna duda, con todo gusto la puedo resolver.